Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el rabino de Bet Aderech, Mijael Ávila, en este día que corresponde al 9 del mes de Adar del año 5772, conforme al calendario secular, 3 de marzo del año 2012. Estamos próximos a vivir nuevamente el recuerdo, ¿verdad?, de lo que ocurrió en nuestro pueblo y que conmemoramos con el nombre de Purim, ¿verdad?, que viene de la palabra y que significa suertes. ¿Ya tienen su disfraz? La última semana se ponen a revisar a ver qué van a ponerse. En esta ocasión, amados, quisiera reflexionar al respecto de un tema que bien se podría titular la Torah espiritual. La Torah espiritual. En nuestro pueblo, la palabra espíritu se traduce al hebreo como la palabra ruach, ¿verdad? En el griego la palabra neuma, que simple y sencillamente alude a lo que sería aire, ¿verdad? De tal manera que es un tanto difícil, del griego al español, la palabra neuma se puede traducir, o mejor dicho, se ha usado como raíz para denotar a los neumáticos, por ejemplo. ¿Qué son los neumáticos? Sino un caucho, ¿verdad?, que tiene aire adentro. De tal manera que el definir la palabra como tal, hemos tomado otras conferencias para hablar a profundidad de la palabra ruach, pero en esta ocasión, sirviéndonos del anterior perashá. ¿Cómo se llamó la anterior perashá? Se llamó Terumá. Si ustedes prestaron atención, a lo largo de la semana pasada y esta, comienza una descripción del Eterno, hablando al respecto de lo que vendría a ser su Mishkan. Al español lo traducen como tabernáculo. Pero antes de comenzar con la descripción del tabernáculo, comienza, y la tradición de nuestro pueblo dice que es como si fueran un relato acotado por dos partes, y estas dos partes comienzan en la Perashat Terumá, en la porción de Shemot 25, verso 8, esto es, en la anterior porción semanal, y dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Conforme a qué? Conforme a todo lo que yo les muestre. De ahí podemos deducir nosotros que uno de los motivos que tenemos es venir a conocer al Eterno, pero no desde una perspectiva personal, sino desde una perspectiva en la cual el Eterno desea que nosotros nos relacionemos con Él. ¿Cómo el Eterno desea que nos relacionemos con Él si no es a través de lo que Él dice? O lo que es lo mismo, ¿cómo podría yo relacionarme con mi esposa y poder complacerla si no es a partir de lo que ella me dice? ¿Cómo se podría ella relacionar conmigo si no es a partir de lo que yo le pido, o me gusta, o me complace? De tal manera que las relaciones humanas en gran medida dependen en esta relación sentimental, emocional, pero sobre todo intelectual, porque es así como comienza el primer mandamiento escritural: amarás al Eterno con todo tu corazón. Y si le quitamos la connotación de corazón, amor, sentimiento, y tomamos la definición que hemos manejado en Bet Aderech por años, en donde el corazón viene a ser el centro del conocimiento humano, ¿verdad? En gran medida, lo hemos comentado en otras ocasiones, concentrado en el cerebro, pero también hemos dicho que las células, y cada una de nuestras células tiene una información importante y valiosa,
Y es notorio, pero hubo a mediados de 1850 un personaje que hoy en día se le considera como un gran ejemplo de aporte a la ciencia. Se llamaba el hombre Pinhas, curiosamente como la escritura. Y este hombre de nombre Pinhas era un hombre de color que trabajaba en las vías férreas. Y él era un hombre muy amable, muy empático con las personas, pero un día le cayó un pedazo de viga de tal manera que le cercenó gran parte de su cerebro. Cuando él se logra recuperar, no obstante vive, al poco tiempo de que se reincorpora al trabajo, ya no lo soportan porque su carácter empieza a cambiar de una manera notable. Lo tienen que separar del trabajo y continúa los siguientes 12 años de aquí a que él se muere, de trabajo en trabajo, porque en donde se permanecía él, de ninguna manera lo aguantaban por un carácter irascible. Y en ese momento la ciencia se dio cuenta que los sentimientos y las emociones también están en el cerebro. Y hubo un parteaguas en la medicina, porque antes decían los sentimientos y las emociones no se encuentran ahí, sino ¿en dónde están? En el corazón. De tal manera que cuando le cercenan el cerebro y él se ve trastocado por sus emociones, se da cuenta la ciencia que también las emociones, los sentimientos se encontraban ¿en dónde? En el cerebro. Pero en esta porción en la cual nos estamos relacionando con el Eterno, él comienza diciendo, van a ser un lugar para mí en donde yo voy a estar habitando. Y concluye justamente en esta perashá, en la porción 43 del Perek 29. Miren, presten atención cómo termina esta descripción del Mishkan. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis Kohanim, mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Elohim. Y conocerán que yo soy el Eterno, su Elohim, que los saqué de la tierra de Mizraim, de Egipto, para habitar en medio de ellos. Y rubrica, yo Adonai, su Elohim. Entonces, el deseo del Eterno era habitar en medio de nosotros, era estar con nosotros y en nosotros. Y para todos aquellos que quisieran profundizar en el tema, pues bastaría comprar las conferencias del Ruach, en donde platico yo la palabra cuando el Eterno está sobre nosotros, dentro de nosotros y con nosotros. Entonces, si nosotros partimos de que la voluntad del Eterno es estar con nosotros, hoy, con el paso de los años, yo llego a una conclusión tal vez un tanto simple, pero a final de cuentas para mí trascendental, que lo que es verdaderamente valioso en este mundo es lo que no se ve. No sé si me estoy explicando. Esto es, yo pudiera decir, ¡ay, Roé! Y me acerco con él, lo abrazo, lo beso, y cuando yo me volteo, poder tener algún pensamiento despectivo a su persona. Y mucha gente puede decir, es que ya cumplí, lo saludé y fui amable. Pero cuando se voltea y tiene un pensamiento despectivo, eso que es intangible, eso que es eterno. ¿Por qué eterno? Porque aquí no hay destrucción al respecto de este pensamiento, que permanece en el ambiente. A final de cuentas, es lo trascendental e importante. Porque si yo me preocupara simple y sencillamente nada más por estar bien vestido, la ropa, los zapatos, tarde que temprano, se acabarán. Pero lo que hay detrás de estar vestido de una manera apropiada, que sería un valor de respeto, de estar en un contexto y acorde a las circunstancias en las cuales estamos. Imagínense que yo de repente llegue a un balneario vestido de fraj. No estaría propio, ¿verdad? Entonces, hoy con el paso de los años, yo lo que me doy cuenta es que lo trascendental verdaderamente está en aquello que no vemos. Y curiosamente, aquello que no vemos generalmente está incidiendo sobre nuestro comportamiento. Lo correcto sería que lo que no vemos estuviera caminando en la misma dirección con nuestros actos físicos. Curiosamente,
en muchas ocasiones, aquello que no vemos está caminando dispar, como el ejemplo que yo ponía al respecto del Roé. Por un lado yo me manifiesto y por otro lado estoy pensando algo incorrecto. Los pensamientos incluso malos, esto es, que tuvieran una connotación pecaminosa, por llamarle de alguna manera, es perfectamente normal que los tengamos. Un pensamiento que se sobrevenga, el secreto que da el Eterno es llevarlo ante Él, que llevemos los pensamientos cautivos a su presencia. Pero cuando yo me volteé de ver al Roé y entonces tuve un pensamiento despectivo, ya no fue un pensamiento que vino de la nada, sino ya trae un origen y por lo tanto ese pensamiento tiene una trascendencia sobre mi persona. De ahí que si nosotros nos preocupamos por hacer bien, tenemos que preocuparnos en primer lugar por hacer bien con aquello que no vemos. Y aquello que no vemos generalmente está ¿en dónde? En nuestra cabeza, en los pensamientos. Y entonces dice la Escritura que Abraham tenía un Elohim que llamaba a las cosas que no son como si fueran. Y Job decía, las cosas que me temía me han sobrevenido. De tal manera que uno y otro tenía pensamientos dentro de sí. La gran diferencia es que uno tenía pensamientos de mal y le sobrevino las muertes de su familia a Job, le vino enfermedad para él, y otro tenía pensamientos para bien y por lo tanto se cristalizó en Abraham, obviamente, una bendición para su vida. Hoy, en esta mañana, nosotros hemos venido insistiendo en el tema de las religiones, aprender espiritualmente. Definitivamente que esta parte espiritual no comienza sino con una parte intelectual que redunda en todo nuestro ser. ¿Sí me explico? O sea, esto es, dice la Escritura que primero es el cuerpo carnal y después es el cuerpo espiritual. En nuestro caso, primero venimos a alimentarnos de una manera intelectual para que entonces nuestro ser venga a ser alimentado. De ahí que si consideramos el día de hoy que la voluntad del Eterno está puesta para nosotros y que lo que Él deseó para nosotros fue que tuviéramos una vida con Él, ¿qué implicaría que el Eterno estuviera el día de hoy con nosotros? En gran medida lo que nos nubla a ver al Eterno, ¿qué sería? La parte física, lo que más nos importa, entre comillas, incorrectamente. Y lo que más nos importa muchas veces nos nubla ver aquello que pudiera llegar a ser trascendental. Y en este caso, al Eterno no lo podemos ver en gran medida porque nuestra vista está nublada por lo que estamos acostumbrados nosotros a ver. ¿Tienen ustedes algún compañero, algún amigo, alguna persona que sea pesimista? ¿Sí? Imagínense que esa persona pesimista tiene unos lentes y entonces tú le dices, oye, te voy a regalar un libro. Y esa persona con sus lentes de pesimista lo que hace es, ay, muchas gracias. Qué horrible libro, yo creo que se lo tenía por ahí abandonado, ¿verdad? Y yo creo que lo que quería era desalojar su librero de los libros que no les gustaba y por eso me lo regaló. ¿Y qué pasaría cuando una persona fuera optimista? Traería su libro, sus lentes de optimista y cuando se lo den dijera, ay, pues a lo mejor hay un tema que a esta persona le interesa que yo aprenda. Y entonces, todo lo que nosotros vivimos en estricto sentido está pasado por el tamiz de lo que en realidad somos. Otra vez. Todo lo que nosotros vivimos está pasado por el tamiz de lo que en realidad cada uno de nosotros es. ¿Y por qué las cosas pudieran estar mal? Porque de forma normal tenemos puesto unos anteojos que es mal. Y aquí ya le ves, ya me enfermé, seguramente me va a venir algo malo en el futuro, ya me pasó, ay, pero ¿por qué otra vez me vuelve a suceder? Y entonces estamos todo de continuo viéndolo a través de como nosotros estamos acostumbrados a verlo. De ahí que no es extraño, nos vamos a reunir para Purim el jueves a las 7 de la noche.
Dependiendo los lentes, unos pueden decir, no, Roé, ¿por qué entre semana? Y otro puede decir, pues bueno, haciéndolo así ya voy a tener de descanso. Y entonces, de una sola situación pudieran dos personas ver cosas completamente diferentes. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo servidores, sharetim, competentes de un pacto renovado. Dice, un pacto renovado no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí nuevamente se ve aparentemente una dicotomía, pero más bien es una secuencia. Primero es la letra y después es lo espiritual. Otra vez, primero es la letra y después es lo espiritual. Aquella persona que solamente se contente con lo intelectual del eterno es nada más una parte. Y aquella persona que crea que solamente tiene el espiritual sin la letra, tendrá simple y sencillamente una parte de la cual francamente dudo. ¿Por qué? Porque el orden sería ese, primero la letra y después el espíritu. ¿Lo están viendo? Así es que, si nosotros nos remontamos, ¿cómo era la vida de nuestro pueblo en aquel momento? ¿Cómo era la vida? Era hasta cierto punto simple, porque Números 10:34 dice, y la nube del Eterno iba con ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moshe decía, levántate, oh Eterno, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Quién quisiera tener una nube para que le diga dónde se mueva? Lo que habla esta porción, es que miren, el deseo del Eterno era estar con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se manifestaba en aquel momento? A través de una demostración. Y yo les pregunto, y a lo mejor hubiéramos estado nosotros y ni siquiera habíamos visto la nube. Sí lo vemos nosotros. A lo mejor estábamos ahí y dijéramos, ay, qué bonito que el Eterno nos guiara. Y estuviéramos ahí físicamente, y a lo mejor ciegos no lo hubiéramos visto. Entonces, si en aquel momento había una columna de fuego la cual hacía mover el campamento, que se estableciera, y la nube de la misma manera, yo quisiera que el Eterno tenerlo con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero que fuera tan específico, no nada más nos diera su detalle del Mishkan, sino nos diera todos los detalles que nosotros requerimos con el objetivo de poder tener nuestra vida en el día a día. ¿Quién le gustaría eso? Entonces, si ustedes se fijan, el Eterno nos da la oportunidad de enseñorearnos del mundo, pero en estricto sentido nunca nos quiso dejar, sino siempre su deseo fue permanecer con nosotros. La pregunta es, ¿Él se fue o nosotros nos alejamos? Sería lo segundo, muy probable lo más correcto, que nosotros nos hemos alejado de Él. De ahí que por ello es bueno nosotros entender que el día de hoy en Shabbat nosotros estamos escuchando una conferencia del Roé, una conferencia de Rab, una conferencia de cualquiera de los Sharetim o alguno de Am Israel, pero que también es bueno ejercitarnos la parte espiritual. Los jueves, Rab Ari está haciendo el esfuerzo de convocar a la Keilah, ¿verdad?, para que lleven a cabo una experiencia espiritual, que no está en el sentido intelectual, que no les está enseñando capítulo y versículo, pero que sí les está invitando a que traten de sentir que este mundo físico no es el todo, sino hay algo trascendental que impacta nuestro ser en el momento en el cual hay un grupo de personas que están dispuestas y deseosas de adorar a Kadosh Baruj Hu. Y por ello tenemos preciosos testimonios en donde hay de los asiduos a venir todos los jueves con Rab Ari, están anhelando que el jueves vuelva otra vez a aparecer. ¿Y por qué lo están anhelando? Porque forma parte de esto que estamos comentando. Si se ha podido disfrutar de la parte intelectual y ahora nos pueden brindar a nosotros la parte espiritual, qué mejor el tener esa disposición para poder sumergirnos en un ámbito en el cual nosotros pudiéramos vernos bendecidos.
Así que, Primera de Corintios 13:8, les voy a invitar a que lo veamos, por favor. Primera de Corintios, dice así: el amor nunca deja de ser, ¿verdad? Cuando estemos con el Eterno, ¿habrá amor? Sí. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. La ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Mi percepción del futuro del mundo en un sentido escolar es que el avance del conocimiento humano dejará en muy poquito tiempo desactualizadas gran parte de las universidades en todo el mundo, de todas las asignaturas. Ahorita se está evidenciando un poco, pero en muy poquitos años será tan evidente que los colegios están muy por detrás de la vorágine de la evolución del conocimiento humano, que para que puedan hacer un plan de estudio, ¿cuánto tiempo se creen que se demore hacer un plan de estudio? ¿Cuántos meses? 3, 4, 5, 6 meses, y después que lo pasen a la SEP y que lo apruebe, después de que lo implanten, después de que lo hagan oficial. ¿Cuánto tiempo puede demorar en que un plan de estudios de alguien que esté pensando, hoy esto es lo que deben de aprender un chico que va a estudiar tal vez ingeniería en sistemas, y que digan, ahorita lo que está de moda es tal lenguaje, tal infraestructura, tal esto? Sorpresa, que cuando ellos ya se pusieron de acuerdo y lo llevan a la práctica, ya cambió. Entonces, yo me puedo atrever a decir que los planes de las universidades van a quedar muy lejos de lo que sería la realidad del devenir humano. Lo que conlleva es una obligación de cualquiera de los jóvenes que el día de hoy me están escuchando, a que si no están volteando a ver la vanguardia de la materia en la cual se están desarrollando, va a ser difícil hacer la diferencia. Por lo tanto, el voltear siempre a observar la materia que nos ocupa y de la cual probablemente nos da de comer, difícilmente vamos a poder hacer la diferencia en nuestro entorno. De ahí que dice la Escritura que el conocimiento tarde que temprano se acabará. ¿Pero ya se acabó? No. Vienen los mejores años. Vienen los mejores años de la civilización. ¿Y por qué los mejores años? Porque muchas enfermedades seguirán siendo controladas y en algunos casos eliminadas. Porque gran parte de la comodidad del ser humano será satisfecha. Porque así como ha bajado en muchos sentidos los medios de comunicación, seguirá la competencia trayendo para nosotros mejores condiciones. Y entonces, así como aparecieron las líneas aéreas de bajo costo, no sé cuántos estén conscientes, pero si ustedes están monitoreando, hoy en día se pueden ir tranquilamente con 1,800 pesos, 1,600 pesos, 1,500 pesos, una ida y vuelta a Estados Unidos. Siempre y cuando estén monitoreando las salidas de los aviones. Me refiero a los ofrecimientos de las aerolíneas. Entonces, como el conocimiento sigue avanzando, dice el verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, ¿ya vino? No. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita lo que nosotros en realidad vemos es la verdad de la medicina, la verdad de la tecnología, la verdad de todas las áreas en las cuales el ser humano se está desarrollando. No, todavía no hemos alcanzado a ver el todo de lo cual el hombre puede todavía llegar a ver. Entonces dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Por qué dice entonces conoceré como fui conocido?
Porque cuando haya venido lo perfecto y cada uno de nosotros estemos en la presencia del Eterno, el verdadero yo estará desnudo delante de la presencia de Kadosh Baruj Hu. Y ese verdadero yo, tarde que temprano conoceremos cómo en realidad fui yo conocido. Y dice, y ahora permanecen, fíjense bien, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. La fe, conocer la voluntad del Eterno, creerla y hacerla. La esperanza es la espera confiada en algo, no certera, sino confiada. ¿Cuántos tienen esperanza de que les va a seguir yendo bien? Y ahí dice, y el amor entonces, pero de esos tres el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, ahorita todavía no estamos en lo perfecto, pero la voluntad del Eterno ha sido darnos lo perfecto. Así es que, Romanos capítulo 1, verso 11, por favor, acompáñenme y ahorita vamos a regresar ahí. Romanos 1, 11. Dice Rab Shaul, deseando visitar a Roma. Fíjense lo que dice Rab Shaul. Porque deseo verlos para comunicarles algún, dice al español, don espiritual, llamémosle talento espiritual, a fin de que sean confirmados. ¿Para qué quería Rab Shaul ver a los romanos? Para darles y comunicarles algún talento espiritual. ¿Y ese talento espiritual para qué les iba a servir? Para que sean confirmados. Fíjense bien cómo es que lo espiritual, lo que hace a las personas cuando ya tienen el intelecto, ¿qué es? Confirmar. ¿Ustedes creen que alguien que ya vivió una experiencia espiritual será fácil desdecir lo que no lo vivió? Entonces, cuando uno tiene un conocimiento intelectual y ese conocimiento intelectual está avalado posteriormente por una experiencia espiritual, eso es lo que ocurre, dice Rab Shaul, que eso provoca que la gente esté confirmada. ¿Lo están viendo? Dice enseguida, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Y entonces, cuando estamos nosotros viendo que lo que quiere es que ese aspecto espiritual nosotros lo vivamos, bueno, pues, ¿cuál es el propósito entonces de vivir las cosas espirituales? ¿Cuál es el propósito de vivir las cosas espirituales? Confirmarnos. ¿Estamos de acuerdo? El que tú tengas una experiencia espiritual, la intención sería que estés tú confirmado, cimentado, afirmado en eso que el Eterno te quiere dar. Y yo he visto desfilar a innumerable cantidad de personas que lamentablemente lo único que han tenido ha sido esto, intelecto. Y que después de haber tenido intelecto no han llegado a desarrollar lo que sigue, el siguiente crecimiento. Y entonces, de repente, que ya dejaron de creer en que Rabbi Yeshua es el Mashiach, que ya dejaron el camino, que ya... Y es natural. ¿Por qué es natural? Porque si ellos no han tenido una confirmación de lo que en realidad el Eterno es, difícilmente la gente puede permanecer. Ahora, imagínense que a mí me dijeran, pues que no tiene que creer en ese Rabbi Yeshua, cuando con mis ojos he visto tantas sanidades en nombre de él, cuando en mis ojos yo he podido ver las bendiciones de sus enseñanzas, de sus principios que nos da en mi propia vida. Es complicado que a una persona que ha tenido la experiencia lo puedan hacer que se trastoque y vuelva y cambie de su camino. Entonces, dado que el propósito de esos dones, de esos talentos espirituales, es a nosotros confirmarnos, establecernos, dejarnos bien firmes, la pregunta es, ¿quién debería de ser la persona propicia para sembrar entre nosotros esas cosas? Aquí vemos nosotros que Rab Shaul era lo que estaba diciendo. Dice 1 Corintios 9:11. Acompáñenme, 1 Corintios 9:11. Y dice así: si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual
es gran cosa si cegáramos de ustedes lo material. ¿Quién es el que tiene por vocación el tener que darle esa experiencia de ruaj espiritual? ¿Quién? El liderazgo. Aquellas personas que están puestas al frente son los que tienen la vocación de sembrar en la gente esto que es espiritual. Ahora imagínense que en base a esto alguien nos dijera, es que en Beth nada de espiritual hay. ¿En realidad es cierto eso? Cuando una y otra vez convocamos y hemos tenido infinidad de reuniones y de situaciones en las cuales hemos podido constatar con nuestros ojos cosas preciosas que el Eterno nos puede estar dando. Entonces, la vocación de transmitir aquello que efectivamente no se ve, pero que sí se siente, es tarea de el liderazgo. Ahora, Romanos 7:14, presten atención a este pasuk. Romanos 7:14. Y dice así, porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjense cómo este versículo nos da en el Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, una luz de algo que es importante. Dice, porque sabemos que la Torá, ¿qué es? Espiritual. Ahora, pero ¿cómo va a ser espiritual si lo que vemos ahí es algo físico? ¿Cómo va a ser espiritual si lo que estamos viendo ahí pues es literalmente algo que podemos tocar? Porque lo que hay detrás de la Torá justamente son principios, ¿verdad? Son valores y es un repartir esos talentos del Eterno que tendrá una trascendencia para en el plano de lo material. Entonces, si nosotros entendemos que la Torá es espiritual, cuando nos acercamos a ella, no nada más nos acercamos en un sentido intelectual, sino lo intelectual tendría que redundar en un aspecto espiritual. Así que, Primera de Corintios 14:37, Primera de Corintios 14:37, y dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Eterno. En el contexto de este pasaje está hablando y dando una instrucción matrimonial. Yo lo que me quiero servir con este pasaje es simple y sencillamente que cualquiera que se crea del Eterno tendría que tener una experiencia espiritual. Porque dice, cualquiera que se crea profeta o espiritual tendría que reconocer los mandamientos del Eterno. Y los mandamientos del Eterno, ¿en qué orden están? En un orden netamente espiritual. Así que si la Torá es espiritual y alguien se cree espiritual, debería de reconocer que esto todavía trasciende mucho más. Fíjense, Primera de Corintios 10:3. Primera de Corintios 10:3. Está hablando de nuestro pueblo. Voy a leer desde el verso 1. Porque no quiero, Ajim, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moshe fueron llevados a la inmersión, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? El Mashiach. Ahora, esto que parece muy profundo y muy elevado, la pregunta sería, ¿nosotros podríamos reconocer que en lo que nuestra experiencia de vida hemos bebido, tomado, comido, eso espiritual? ¿Pudiéramos efectivamente aseverar que en nuestra vida, en nuestra experiencia con Akadosh Baruj Hu, que es el que quiere estar en medio de nosotros, compartir con nosotros, mostrarnos el camino, nosotros efectivamente estamos en esa concordancia con algo que no podemos ver, que trasciende? ¿Efectivamente pudiéramos confirmar nosotros que así es? Y esa sería justamente la pregunta del día de hoy. Nosotros creemos que la Torah es espiritual, tal cual ya lo hemos leído en algunos pasajes, pero la pregunta es qué tanto nosotros hemos evolucionado en un sentido justamente en esta concordancia con la Torah. Primera de Corintios 2:15. Primera de Corintios 2:15. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de el Mashiach. Y esta palabra mente está incorrecta en un sentido de su raíz, porque en este pasaje quiero volver a leer un poquito más el contexto. Dice el verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu del Eterno, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cómo pudiéramos interpretar esto? Se los voy a poner en un ejemplo que seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido. Llegamos a la fiesta de Rosh Hashanah, o de Pesach, o de Purim, y después de haber vivido alguna de las Hagim, salimos y empezamos a platicar con la familia. Es que este Pesach no estuvo tan bonito como el del año pasado. Es que el año pasado lo que dijo el Roé fue muy llegador. ¿Y te acuerdas cómo danzamos y cómo hicimos y cómo? Les pregunto yo, cuando nosotros salimos a dar un comentario de esta naturaleza, ¿qué lentes estamos usando? El nuestro. ¿Qué lentes estamos usando? El nuestro. Ahora, ¿cuántas de ustedes mujeres y cuántos de ustedes hombres han salido un Shabbat diciendo: ¡ay, estuvo precioso! Y salen de otro Shabbat y ¿en base a qué lo vieron? A sus lentes. A sus lentes. ¿A qué? A sus lentes. Yo recuerdo hace muchos años con Rabari, siempre batallaba eso. Terminaba la fiesta y Rabari, es que esta no estuvo como el año pasado. Y mi comentario siempre era el mismo. Ah, ¿sí? ¿Y quién juzgó la del año pasado? Pues yo. ¿Y quién juzga esta? Pues yo. Y es que a algunas personas le puede parecer maravilloso un servicio de Shabbat, uno comparativamente con otro. Y eso no quiere decir que no haya diferencias reales, ¿eh? Eso no quiere decirlo. Nosotros lo experimentamos muy claramente con la Keilah de México. Durante varios meses iba Roé, iba Rab, iba Sharet Eliyahu, iba su servidor. No es cierto, yo no me quito, nada más ellos tres. Y entonces llegaban allá, qué pesado ambiente, y era razonable, ¿verdad? La gran mayoría de personas que podíamos ir de Cuernavaca hacia México, regresábamos con una sensación de que el ambiente por allá estaba verdaderamente denso y pesado. Y entonces empezamos a decirle a la gente: adiós, 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 no shalom, adiós, 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 para que Dios los acompañe. Cuando nos dábamos cuenta que fundamentalmente la gente, en lugar de que creyera en Akadosh Baruj Hu e hiciera sus mandamientos, no cumplían con lo mínimo indispensable. Y entonces los empezamos a decir adiós, y efectivamente ahora cuando vamos, ya no ocurre esa sensación de decir: es que qué ambiente tan pesado. Con esto entremos ahora sí a materia del estudio, ¿vale? Estamos a punto de entrar. ¿Cómo es que nosotros pudiéramos acercarnos a eso que no necesariamente vemos? Primera de Corintios capítulo 12 verso 4. Primera de Corintios capítulo 12 verso 4. Voy a leer desde el verso 1. Y escribe Rab Shaul: no quiero, Ahim, hermanos, que ignoren acerca de los talentos espirituales, sabiendo que cuando eran gentiles, obviamente algunos de ustedes,
se extraviaba llevándose como se los lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el espíritu de Elohim llama maldición a Rabbi Yeshua. Y nadie puede llamar a Rabbi Yeshua Adonai sino por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, de talentos, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, de sharetim, de servidores, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Eterno que hace todas las cosas es el mismo. Hasta aquí voy a dejar porque quisiera yo explicar algo que he tomado muchísimo tiempo en explicar en lo que sería en toda la serie del Ruach HaKodesh, en donde yo lo que he tratado de hablarles es de que hay varios niveles en los cuales nosotros pudiéramos estarnos desenvolviendo. Entonces, uno de ellos es a nivel dones, otro es a través de servicios y otro es a través de operaciones. ¿Cuál es la diferencia de estas tres cosas? Uno, los dones, que yo preferiría llamarles hasta este momento talentos, sería aquellas cualidades innatas que el Eterno nos dio a cada uno de nosotros y que son complementarias los unos de los otros. Otra vez, los talentos son esas cualidades innatas que el Eterno nos dio a cada uno de nosotros con el propósito de bendecir a la Keilah y obviamente al mundo, y que son complementarias unos con otras y que de ninguna manera todos los tenemos por igual. Dos, el cuerpo de servicio, y aquí se refiere a que cuando cada una de las personas, si es voluntad del Eterno, y si la persona está acorde con su voluntad del Eterno, llegarán a un servicio nombrado por cualquiera de ellas. Y lo he mencionado en otras ocasiones. Efesios capítulo 4 lo que dice es que fue a lo alto y trajo cautiva la cautividad, y entonces entregó apóstoles, profetas. Si nosotros vamos en el orden, sería apóstoles, profetas, ¿qué más? Efesios capítulo 4. Vamos a verlo porque eso es valioso. Miren cómo dice Efesios capítulo 4. Dice, verso 11, él mismo constituyó a unos Shaleachim, al español le llaman apóstoles, Nebim, profetas, a otros Mebaserim, a otros Roim y a otros Rabanim. Si se tratara de que el rabino, conforme enseñan algunas religiones, fuera el principal, de acuerdo a este orden no cuadra, porque está hasta el último. ¿Sí lo ven? O sea, si fuera de orden, aquí no cuadra. El rabino sería el menos importante, y a lo mejor lo es. Sino lo que está tratando de hacer es obviamente enlistar estas 5 posibles y potenciales áreas del servicio de cada uno de nosotros, en el cual cada uno de ellos hace su labor y todos son complementarios. De tal manera que el rabino es el último que aparece, previo a él aparece el pastor, previo al pastor, que es el roé, aparece el mebaser o los mebaserim, los que comparten las buenas nuevas. Entonces, digamos que uno es este talento, este don espiritual dado innatamente a cada uno de nosotros. El segundo es un orden de servicio en el cual podría tener cada uno de los que así decide el Eterno un nombramiento ya con una cualidad en específica que obviamente está acorde con su talento espiritual que el Eterno le dio, porque un profeta debe de tener el don o el talento de profecía, porque un rabino tiene que tener el talento de enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 4, habla al respecto de las operaciones. Aquí en el griego utiliza nada más la palabra energema, que pudiéramos decir energía. ¿Qué pasa cuando están aquí reunidos para el Debekut? Empiezan a concentrarse, ¿verdad?, en alabar al Eterno, unánimes,
juntos, y muy probablemente si tuviéramos una máquina que analizara el espectro, ¿cómo se llama?, de energía que está circulando en ese momento, veríamos que hay un movimiento ahí muy interesante que se da cuando están justamente en el nigún. Es una manifestación de energía, en el griego energema, que es en la que todo mundo podemos fluir. ¿Cómo cuáles energías podemos nosotros fluir? Hay una palabra de profecía que fluye a través de la energía. Hay una sanidad que fluye a través de la energía. Pero hay gente que tiene el talento de profecía o el talento de sanidad, pero cualquiera de nosotros pudiera fungir en esos dos. Todo esto lo doy a detalle en las 20 y tantas conferencias que están hablando del Ruach HaKodesh. 40 y tantas, que no es el caso ahorita hablar a detalle porque ya está enseñado todo esto a un grado interesante de detalle. Ahorita lo que me importa es tratar de transmitir cuál pudieran ser este ejercitamiento que nos da el Eterno a través de 1 Corintios 12:4. Sigamos leyendo 1 Corintios 12:4. Y dice así: ahora bien, hay diversidades de dones o de talentos por el Espíritu, que es el mismo, y hay diversidad de servicios para el Señor, que es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero el Eterno que en todas las cosas y en todos es el mismo. Pero a cada una le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí se refiere a la parte energética, a esta parte de energemas que estoy mencionando y que he hablado a detalle en las conferencias del Ruach HaKodesh. Verso 8. Porque a este es dada palabra, por el Espíritu, palabra de sabiduría. Apúntenla. Mientras nosotros estemos aquí, deberíamos de conocer que mientras estemos presencialmente reunidos fundamentalmente en la Keilah, el Ruach HaKodesh podría estarnos dando a cualquiera de nosotros una palabra de sabiduría. Y entonces voltear y decirle: Batia, fíjate que siento del Eterno decirte que estás haciéndolo mal. No es cierto. Que estás preguntándole tú al Eterno al respecto de si tienes que hacer, y yo siento decirte que el Eterno confirma que esa decisión difícil que tú estás tomando es la apropiada. Una palabra de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Sino el conocimiento aplicado en el momento correcto. No la sabiduría del mundo, en donde es el conocimiento excelso de alguna materia. No, la sabiduría que hemos enseñado es el conocimiento aplicado en el momento y en el tiempo correcto. Pero ¿cómo nos va a llegar a nosotros una palabra de sabiduría si no sabemos que eso nos puede llegar? ¿Sí lo vemos, amados? ¿Cómo poder ser útil al Eterno, de ser usados en una palabra de sabiduría cuando ni siquiera sabemos que tenemos esa capacidad dada por el Eterno? ¿Sí lo ven? Entonces, no nada más está la palabra de sabiduría, sino dice aquí: y a otro le es dado la palabra de conocimiento, dice el español, ciencia. Y mientras estamos nosotros aquí, tal vez con algo que escuchamos, tal vez con algo que leímos, tal vez con algo que escuchamos de rebote, puede venir a conformar ese eslabón, el conocimiento, con el objetivo de que nos pueda ser útil. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, estamos aquí y encontramos la solución a una dificultad que tenemos como consecuencia de adquirir un conocimiento que nos ayuda a tomar una decisión correcta? Y no nada más está la palabra de conocimiento, sino dice: a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Quieren fe? ¿Por qué mientras estamos reunidos y se da ese flujo de energía de parte del Ruach HaKodesh, nosotros pudiéramos tener fe? Porque la fe no podría llegar nada más pidiéndola. Alguna vez llegaron los talmidim de Rabbi Yeshua y le dijeron: Rabí, danos fe. ¿Y qué contestó? Abran sus manos y ahí les va. No, lo que él dijo es: si tuvieran fe, y les empezó a hablar con conocimiento, porque el conocimiento es la base de la emuná, de la fe.
Entonces, nosotros estando congregados, estando reunidos, igualmente pudiéramos ser útiles, ¿para qué? Para recibir en ese momento, a partir del conocimiento que tengamos, la confianza necesaria para creerle al Eterno y entonces eso cristalizarse. ¿Cuántos de ustedes pudieron haber estado aquí con la esperanza de haber conseguido alguna bendición, pero cuando llegaron dijeron, sí, el Eterno lo quiere para mí? Y en ese momento la fe se cristalizó en ustedes a partir de estar congregados, reunidos, juntos. ¿Qué otra cosa tiene el Eterno para cuando estamos reunidos nosotros? Dones de sanidades por el mismo Espíritu. La posibilidad de alcanzar la sanidad. Por la posibilidad de que nosotros podamos ser un instrumento útil a otro. Y es que miren, amados, yo no sé si alguna vez les haya sucedido, pero tenemos que estar atentos. Cuando estemos aquí, muy probablemente algunos de ustedes tengan la sensación de ponle la mano en tal lugar del cuerpo, agárrale no sé qué, dile no sé qué. Amados, son reacciones que el Ruach HaKodesh nos puede dar a nosotros para que seamos instrumentos útiles en sus manos. Ahora, ¿cuántas veces me han visto o han visto a Roé o a Rap? Estamos orando, pero sentimos poner las manos en otros lugares. ¿Por qué? Porque tenemos que estar presentes y atentos a cualquier situación. Y una de ellas sería justamente la sanidad. Verso 10. A otro el hacer milagros. ¿Cuáles son los milagros? ¿Los que están en la atmósfera o los que están con nosotros? ¿Con nosotros? ¿Y los de la atmósfera no serían milagros? ¿Y un prodigio no también pudiéramos llamarle milagro? ¿De qué hablamos? De prodigios, milagros y ¿qué más? Y señales. ¿Verdad? Entonces, los prodigios definitivamente están en el entorno, en la atmósfera. Pero, de forma general, el milagro también podría referirse, como en el caso de Moshe, hizo muchos milagros. ¿Verdad? De tal manera que dice que a otros el hacer milagros. A ver, ¿estaríamos dispuestos y disponibles para el Eterno, para que aquí el Eterno trastocara nuestras vidas? A otro profecía, el hablar una palabra antes de que ocurra. A otro el discernimiento de espíritus. A otro diverso género de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Fíjense bien, discernimiento de espíritus, glosa, que sería la palabra para lenguas, o al otro, interpretación de lenguas. Pero ¿quién hace todo esto? Verso 11, sino el que hace todo esto lo hace uno, y es el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Así es que concluyo hasta aquí, primero para darles a conocer que todo esto es posible para nosotros. En la medida que nos damos cuenta que esto es posible, lo segundo sería instar, buscarlos, estar tratando, amados, de acercarnos en esta creencia del Eterno para que pueda hacerse patente eso que nosotros estamos pudiendo ver. ¿Cuántas veces alguno de la familia dijo, mira, allá está el arco iris? Y estaba tal vez ante nuestra visión, y sin embargo nunca lo vimos, pero no fue sino hasta cuando alguien nos advirtió, mira, velo, ahí está, y aunque estaba de una manera evidente ante nuestros ojos, nunca lo vimos. Entonces, primero es tener el conocimiento, segundo saber cuál es el potencial que todos nosotros tenemos, y tercero entender que estos que yo estoy enunciando no es el repartir a cada uno y que cada uno de nosotros vayamos por la vida con ellos, no, todo esto que yo he dicho es desenvolvimiento mientras la Keilah está congregada. Esto que he enunciado es desenvolvimiento para cuando la Keilah está reunida. Y es como decir, si estamos jugando fútbol, uno se pone de portero, otro se pone, pero cualquiera de nosotros
pudiera hacerse un instrumento útil para ser usado en cualquiera de todo esto que yo he dicho. Algunas de estos energemas son idénticos a un talento, pero para ello les voy a pedir que acudan a las 40 y tantas conferencias del Ruaj, en donde explico a detalle las diferencias. Mientras tanto, no me resta sino despedirme hasta este momento, habiéndoles dado a conocer su potencial, habiéndoles dicho que es importante reunirnos como Keilah, porque si no nos reunimos como Keilah, difícilmente esto lo podemos nosotros disfrutar, y dejándoles a todos ustedes la posibilidad de que lo estén anhelando, porque solamente anhelándolo es como podemos tener la posibilidad de alcanzarlo, y ese alcanzarlo no viene sino con el anhelo que cada uno de nosotros debería de poner. Desde la Sinagoga Beda Derech se despide el rabino Mijael Ávila deseándoles Hogma Vedat. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.